buenas tardes amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí es un placer estar con ustedes hoy en un tema supremamente interesante con una especialista también en el tema. Entonces vamos a revisar reintegro laboral, una mirada desde el rol del terapeuta ocupacional con Diana Juliet Castañeda, terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y agradecemos a Diana. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Gracias, Diana. Hola, bueno, primero que todo, darte las gracias por esta invitación. A todas las personas que se conectaron a este espacio, muchas gracias por acudir al llamado. Y pues nada, la idea es que revisemos un poco el tema de reintegro laboral desde lo que hacemos nosotros como terapeutas ocupacionales en este aspecto y vamos a hacer un recorrido como inicialmente por los conceptos básicos, posteriormente la parte normativa, luego miraremos ya como tal el rol del terapeuta y finalmente pues haremos como una discusión frente a los retos que tenemos como terapeutas en este ámbito. Entonces, muchísimas gracias y pues vamos a arrancar pues con el tema. El concepto de reintegro laboral. Aquí es importante hacer una aclaración de dos conceptos que pues, puede llegar a confundirse en algunos casos, que es reintegro laboral e inclusión laboral. Cuando hablamos de inclusión laboral, lo que estamos abordando básicamente es una persona en condición de discapacidad que nunca ha ejercido el rol laboral, el rol de trabajador, digámoslo así, para que sea como más sencillo de entender. Nunca ha tenido este rol. Cuando hablamos de reintegro laboral, estamos hablando de personas que ya han ejercido su rol de trabajadores, pero que por una condición de salud que se le presentó, debe retomar nuevamente ese rol debido pues a un tiempo que ha estado por fuera de la actividad. Entonces se diferencian en que en una yo ya tengo un rol adquirido, lo pierdo de manera temporal por alguna condición y retomo nuevamente ese rol. En el otro, nunca ha existido el rol y lo que se hace es buscar todos los mecanismos para lograr que esa persona pueda participar de esa actividad, en este caso laboral. Entonces, básicamente, ¿en dónde o por qué sea el reintegro laboral? Se genera cuando un trabajador presenta un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, una enfermedad de origen común que pueden conllevar a una incapacidad temporal. Esa incapacidad temporal puede conllevar también a un proceso de rehabilitación y ese proceso de rehabilitación finalmente es el que nos dice en qué momento esa persona puede retornar a su labor. Cuando retorna a la labor o retorna a su trabajo, se conoce como reintegro laboral. Ese reintegro laboral está pues enmarcado en una base normativa. Sin embargo, es importante aclarar en este punto que en Colombia no tenemos una norma específica para el tema de reintegro o reincorporación laboral. No existe algo específico para este tema. Básicamente nos basamos en otras normas que dan contexto a este proceso, pero no es específicamente para el tema. Sin embargo, vamos a revisar un poco como las normas en las que nos basamos o damos contexto al tema de reintegro. Entonces, como primera medida tenemos la Ley 9 de 1979. Esta ley es muy importante porque a pesar de que tiene muchos años, de que es bastante viejita, digámoslo así, es una ley que todavía enmarca seguridad y salud en el trabajo. Ella es como de donde nosotros tomamos muchos conceptos técnicos que llevamos a la realidad en la intervención en seguridad y salud en el trabajo. Desde esa ley ya se habla de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores. O sea que desde 1979
hace ya más de 40 años, ya estamos hablando de la responsabilidad que se tiene frente a ese trabajador, frente a la salud de ese trabajador y de que él deba volver a su labor. Posterior a esto, sale el decreto 1295 de 1994, que básicamente lo que hace es determinar cómo se va a organizar y administrar el sistema de riesgos profesionales. Esta surge posterior a la ley 100, que es la ley que, digamos que, reglamenta el sistema el sistema de seguridad social en Colombia. Entonces nos divide salud de riesgos laborales. Entonces ya en el decreto 1295 lo que hace es decir cómo se va a legislar o cómo se va a organizar ese sistema de riesgos profesionales, que es muy importante porque a partir de allí es que empiezan a surgir todas las normas, los decretos y las resoluciones frente a los procesos que están relacionados con los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Ya en el año 1997, entonces sale la ley 361 de 1900, la ley 361, que aborda el tema de la integración social de las personas con limitación. Lo que busca es garantizar que las personas en condición de discapacidad puedan participar de las actividades, que se hagan efectivos sus derechos, que se creen todas las condiciones, tanto físicas como normativas, para garantizar la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Pero es en el año 2002 donde surge una ley que es muy importante para reintegro laboral, porque básicamente esta ley, la ley 776, es la única en este momento que aborda el concepto de reincorporación laboral y el concepto de reubicación del trabajador. Entonces, digamos que es como la más importante hasta hoy, porque es la que nos da contexto frente al tema. Entonces, en esa ley surgen dos artículos que son, digamos que, muy importantes, y el primero es el artículo 4, que habla acerca de la reincorporación laboral. ¿Qué dice? Básicamente dice que el empleador está en la obligación de reincorporar laboralmente a los trabajadores después de haber estado en un periodo pues, de incapacidad, y que debe reincorporarlo a su labor habitual, ¿cierto? Eso es básicamente lo que dice ese artículo. Entonces ya ahí le está diciendo a la empresa, venga, que es que esto ya es una obligación y usted tiene que reincorporar a esa persona después de su incapacidad, con las habilidades y con las condiciones que esa persona tenga en ese momento. En el artículo 8, entonces ya habla de la reubicación del trabajador. ¿Qué le dice a la empresa? Le dice, empleador, usted tiene la responsabilidad de reincorporar a esa persona con las habilidades que tiene en el puesto de trabajo para el que usted lo ha contratado. Si no es posible, usted debe realizar todos los movimientos de personal que sean necesarios para garantizar que esa persona se pueda reincorporar. Entonces, ¿qué le está diciendo al empleador? Le está diciendo, esa persona con sus capacidades puede volver a su trabajo, pero si resulta que con las capacidades que tiene no puede volver al trabajo para el que esa persona fue contratada, entonces se debe ubicar en una tarea acorde a sus capacidades dentro de la organización. Entonces, esto nos da contexto para el tema de reincorporación laboral. Posterior a esto, en el año 2009 sale la ley 1346, que se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2010, y esto es muy importante porque digamos que en este año sale la tercera edición del Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional de los Trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Ya sale la tercera edición, o sea, no es que hasta el año 2010 no se supiera cómo se iba a reincorporar a las personas que habían presentado un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Sí se sabía, pero es hasta este año que se hace una nueva edición de ese manual de procedimientos
y es básicamente en ese manual de procedimientos en el que nos vamos a basar para hablar más adelante del tema de reincorporación. En el año 2014 entonces sale el decreto 1507 que establece el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Este manual es muy importante. Yo aquí simplemente hablo de la última edición del manual, la última como actualización del manual. Él ya se venía trabajando desde hacía mucho tiempo, pero esta es la más importante, uno, porque es la más actualizada, y dos, porque es en este manual donde se habla entonces ya de la capacidad laboral y ocupacional. Y aquí los terapeutas ocupacionales cobramos un valor muy, muy grande porque en este manual ya se tienen en cuenta los roles ocupacionales, las actividades de la vida diaria y se tiene en cuenta la etapa del ciclo vital y las actividades que para esa etapa del ciclo vital debe estar haciendo la persona y los roles que debe tener. Y cómo esa condición de discapacidad o esa pérdida de capacidad influye en esos roles y en esas actividades. En el año 2015 entonces sale el decreto 1072, que es el decreto que en este momento está regulando los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya hablamos de un sistema, ya hablamos de que tiene unas entradas, de que tiene unas salidas y que tiene que estar en constante evaluación. Y es ahí donde se enmarcan todos estos procesos de reincorporación y reintegro. Y por último, en el año 2019 sale la resolución 0312, en la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le dice a la empresa básicamente, venga, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que usted tiene, de acuerdo a su actividad económica, usted debe responder con estos puntos que son, que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, y a pesar de eso, en ninguna parte de la resolución le dice a usted, dependiendo del tamaño de la empresa, este es el proceso de reincorporación que usted debe hacer o usted puede o no puede hacerlo. No, independientemente de la cantidad de trabajadores, independientemente de la actividad económica de la empresa, si usted tiene un trabajador que ha presentado un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o una enfermedad de origen común que ha conllevado a un proceso de rehabilitación o a un proceso de incapacidad temporal, usted debe hacer el proceso de reintegro y posterior reincorporación laboral. Entonces, digamos que todo este marco normativo es el que nos da el contexto entonces para abordar ya el tema como tal de reintegro laboral. Entonces vamos a continuar ya con el proceso de el rol del terapeuta ocupacional en reintegro laboral. Y el tercer punto, el contexto. Entonces la actividad la realiza una persona dentro de un contexto. Tenemos que conocer el contexto donde se desarrolla esa actividad laboral. Por experiencia les cuento, han habido procesos de reintegro, o yo conozco procesos de reintegro, que no se dan, no porque el trabajador no pueda trabajar, no porque el trabajador no tenga las habilidades, sino sencillamente por el contexto, el donde se desarrolla la actividad, el ambiente de la empresa. Los compañeros, los comportamientos, las políticas de la empresa afectan el reintegro laboral. Entonces hay trabajadores que no quieren volver a su trabajo por el contexto donde se desempeñan, pero también por otras cosas. Por ejemplo, me pasó una vez, conocí el caso más bien, de un trabajador que lo que le preocupaba ni siquiera era el trabajo, le preocupaba era cómo llegar al trabajo. Entonces al señor lo mandan a reintegrar por una condición en sus miembros inferiores, lo mandan a reintegrar, pero el señor se tiene que desplazar en bus todos los días y tiene que caminar muchísimo para poder llegar al sitio donde debe coger el bus. Lo deja en la portería de la empresa y se tiene que desplazar
una cantidad de metros también para poder llegar al sitio donde se cambia de ropa. Entonces, ese trabajador evidentemente no quería volver a su trabajo. ¿Por qué? Sus recomendaciones estaban dadas en términos de evite trayectos largos o evite desplazamientos en trayectos largos. Cuando él se desplazaba todo esto, llegaba con su rodilla inflamada. Entonces el trabajador no quería volver. Pero ahí, ¿dónde está la situación que tenemos que intervenir? En el contexto. No podemos quedarnos solamente revisando la tareita que hace el trabajador y llegue como pueda, pero usted va a hacer esto. No, porque ese llegue como pueda, lo que va a hacer es que el trabajador no quiera reintegrarse, no quiera volver. ¿Por qué no quiero volver? Porque yo no voy a caminar todo eso, tener mi rodilla inflamada para poder llegar a laborar. Entonces, ese tipo de análisis son los que tenemos que empezar a hacer. No quedarnos solamente en la actividad, sino en todo lo que implica que esa persona llegue a esa actividad, todo lo que implica que esté inmerso en ese proceso laboral. Cómo son las políticas de su empresa, cómo son sus horarios, cómo son los turnos, si tienen casino, a dónde se tiene que desplazar para comer, si lo puede hacer o no, si se tiene que cambiar de ropa. Eso es contexto y eso lo tenemos que evaluar. Una vez nosotros ya hacemos esa evaluación funcional, entonces tenemos que hacer un pronóstico. Y ojo, en esta parte no solamente están los terapeutas. Esto es lo que hacemos nosotros como terapeutas, pero en esta evaluación funcional y ocupacional intervienen todos los profesionales que sean necesarios, el psicólogo, el médico, la fisioterapeuta. Aquí simplemente estamos viendo la partecita que hacemos nosotros como terapeutas ocupacionales. Entonces, una vez nosotros ya hemos hecho ese diagnóstico, tenemos que, debemos hacer un pronóstico funcional y ocupacional. Es decir, sabemos qué pasa con esa persona, con su puesto de trabajo y con su contexto, y ahora tenemos que decir hacia dónde va. ¿Cuál es el pronóstico funcional? ¿Qué tanto vamos a recuperar sus capacidades físicas, fisiológicas, cognitivas, mentales, dependiendo del tipo de lesión que tenga? ¿Y cuál va a ser su pronóstico ocupacional? ¿Cierto? ¿Va a poder volver o no va a poder volver? ¿En qué roles esa persona va a participar? ¿En cuáles lo vamos a reintegrar? Y si va a poder volver a su trabajo. Y con base en eso nosotros planteamos pues un plan de rehabilitación. En ese plan de rehabilitación tenemos que establecer nuestras metas. ¿Qué dice el manual? Y eso es lo que dice el manual. En el plan de rehabilitación, como yo ya conozco todo, la parte funcional, conozco todos los requerimientos del puesto de trabajo y conozco el contexto, pues en mi plan de rehabilitación, mi meta tiene que ir orientada a decir qué tipo de reincorporación laboral le voy a hacer a este trabajador. ¿Lo voy a poder reintegrar a su puesto de trabajo habitual o voy a tener que reincorporarlo con algunas adecuaciones o le tengo que decir a la empresa hay que reubicarlo? Eso lo tendría que saber desde el plan de rehabilitación. Sin embargo, la realidad es que en muchos casos sucede que el trabajador llega a la empresa un día y ya hoy me reintegro y nadie sabe que ese trabajador volvía. Como nadie sabe que ese trabajador volvía, no se tiene actividad, no se tiene planeado dónde lo voy a poner. Eso es lo que no debería pasar. El deber ser es que estemos en constante comunicación entre las partes interesadas para saber en qué momento ese trabajador va a volver y tanto la empresa como el trabajador sepan cuándo va a ser ese momento, que la empresa esté preparada con sus actividades, con las tareas que ya estén analizadas y que nosotros sepamos para qué lo estoy rehabilitando. Eso es fundamental. Les cuento una experiencia que tuve en un proceso de reintegro, de reincorporación. A mí me llamaron para que hiciera el acompañamiento de un trabajador que se iba a reintegrar, había sufrido una amputación de miembro inferior
y a mí simplemente me llamaron, venga el día que se va a reintegrar para que pues, revisemos las tareas. Yo fui, el proceso de rehabilitación funcional y ocupacional lo habían hecho pues en un centro de rehabilitación y yo simplemente fui a acompañar el reintegro. Cuando llegué, llega el trabajador en muletas, llega el trabajador con una bermuda y entonces el contacto de la empresa lo mira y le dice, ¿y usted por qué viene en pantalonetas? Usted tiene que venir aquí en pantalón. Tú no puedes estar en la empresa si no tienes tu pantalón puesto. Y el trabajador dice, lo que pasa es que yo no tolero ponerme un pantalón. Cuando él dijo eso, yo, como terapeuta, me sentí verdaderamente mal. Porque es algo que desde la rehabilitación se tenía que haber trabajado. Si yo desde el conocimiento del trabajador, el conocimiento de su trabajo y el conocimiento del contexto sé que ese trabajador tiene que volver con su uniforme puesto, yo tendría que haber empezado a trabajar vestido. Tendría que haber empezado a trabajar de sensibilización del muñón para lograr que él se pudiera colocar su pantalón y pudiera volver, para que no pasara eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la coordinadora? Si tú no tienes pantalón, el pantalón, yo no te puedo recibir porque eso es un riesgo. Tocó devolver al trabajador para que empezaran a trabajar ese proceso para que él se pudiera reintegrar. Eso es algo que no debería pasar. Nosotros cuando estamos en rehabilitación tenemos que estar pensando desde lo básico, y lo básico son actividades de la vida diaria. Si yo no puedo hacer mis actividades básicas cotidianas, si yo no tengo independencia en esas actividades, si yo no puedo hacer lo mínimo que es vestirme, pues va a ser aún más complicado que pueda reintegrarme a mi labor. ¿Por qué? Porque para ir a trabajar tengo que ponerme una dotación, para ir a trabajar me tengo que desplazar, para ir a trabajar yo tengo que en algunas empresas ir al casino por mis alimentos. Entonces tengo que pensar en ese contexto para poder saber hacia dónde voy a llevar ese plan de rehabilitación. Entonces, aquí básicamente lo que les muestro entonces es, digamos que la diferenciación entre la evaluación funcional y la evaluación ocupacional. Entonces, en la funcional, nosotros lo que medimos son capacidades del individuo en comparación con lo que debería ser el deber ser, lo que debe ser. Esta persona comparada con el resto debería tener estas habilidades. Y yo lo que busco es rehabilitarlo para que pueda alcanzar esas habilidades. En la evaluación ocupacional, lo que nosotros miramos son las habilidades de esa persona en comparación con las exigencias de la ocupación. Es, venga, ¿usted qué habilidades tiene comparado con lo que me está exigiendo la ocupación, en este caso el trabajo? Y con base en eso es que yo lo mido a usted. Yo no lo voy a medir con nadie más, sino usted con las exigencias del puesto de trabajo. Listo. En la evaluación ocupacional hacemos énfasis en el potencial, ¿cierto? Definimos cuáles son las necesidades de adaptación de esa persona, qué requiere para que pueda volver a su trabajo, para que se pueda desempeñar en una labor y para que sea productivo, porque eso es lo que nos pide la empresa, pero que también sea gratificante para él. Si yo hago un reintegro laboral, una reincorporación en una actividad que al trabajador no le genera gratificación, que es una actividad que no tiene una exigencia acorde a sus habilidades, pues el trabajador también se me va a afectar. Y ya no solamente de lo físico, puede tener también alteraciones a nivel ya psicológico, porque la tarea es monótona, porque no me exige, porque no me gusta. Entonces, en esta parte es muy importante que nosotros evaluemos muy bien las tareas y podamos revisar en dónde podemos estar o dónde puede estar esa persona. Para eso, pues desde terapia ocupacional tenemos herramientas como el modelo integral de evaluación ocupacional, el MIEO, que evalúa a la persona, pero también evalúa
el trabajo y todas las exigencias del trabajo, y el modelo de la ocupación humana. Este modelo tiene muchísimas herramientas para poder evaluar ese rol ocupacional y nosotros poder tomar decisiones frente a cómo hacer el proceso de reintegro laboral. Esto básicamente es lo que nos habla el MOVE. Las características de la persona: volición, habituación y habilidades. Esto es muy importante, sobre todo el tema de la volición. El proceso de reintegro se da cuando todas las partes están comprometidas y quieren hacerlo. Hay trabajadores que quieren reintegrarse y cuando se quieren reintegrar, ellos mismos nos dicen cómo hacerlo, se comprometen en su proceso. Entonces, la volición, como ustedes saben, es muy importante para cualquier proceso de rehabilitación y en el tema de reintegro, reincorporación, es muy importante tener en cuenta la volición. La habituación y las habilidades, en el contexto pues tenemos todas las condiciones de trabajo, lo que les decía, la peste, que básicamente son los componentes sociales, ecológicos, tecnológicos, políticos, que pueden influir en ese proceso de reincorporación. Nosotros podemos tener muchas barreras para la reincorporación, pero también podemos ser facilitadores y nosotros tenemos que empezar a identificar esas barreras, a identificar qué nos facilita el proceso de reintegro y tenerlo en cuenta para poder llevar a cabo este proceso. Y las exigencias o demandas ocupacionales. Entonces, en esta segunda fase que es tan importante es donde definimos qué vamos a hacer con base en todo lo que ya nosotros pensamos, para dónde voy a llevar ese trabajador, hacia dónde quiero llevarlo en el proceso de reincorporación laboral. Y ahora sí viene todo el proceso de rehabilitación, el manejo de la rehabilitación. Entonces, viene todo el proceso de rehabilitación funcional, lo que ya hemos hablado, recuperar las habilidades físicas, cognitivas, sensoriomotoras, todas las capacidades que se puedan mejorar y adquirir en esa persona. Y la rehabilitación profesional, que son todas las actividades que hacemos orientadas a que esa persona vuelva al trabajo. Las adaptaciones al entorno, al seguimiento. Como les decía, nosotros ya tuvimos que haber definido qué tipo de reincorporación o reintegro voy a hacer. Entonces definimos, y nosotros acá también jugamos un papel muy importante como terapeutas, porque nosotros conocemos la actividad, conocemos la demanda de esa actividad, conocemos cuáles son las tareas. En ocasiones el trabajador no puede ejecutar el 100% de la actividad, pero hay tareas de esa actividad que sí se pueden hacer. Hay tareas de esa actividad que se pueden modificar. Hay tareas de esa actividad que se pueden adaptar, que se pueden mejorar, ¿cierto? Para lograr que ese trabajador haga la tarea. No necesariamente tiene que hacerlas todas. Una rutina de tareas, podemos revisar otras actividades dentro de la empresa para facilitarle rutinas y que él se pueda reintegrar de acuerdo a las capacidades que tiene, de acuerdo a las habilidades que tiene, y eso es muy importante. ¿Qué nos frena mucho el proceso de reintegro? Las conversaciones que tenemos. Cuando se va a hacer reintegro laboral, estamos en función de no puede, no puede, no puede. Y las recomendaciones médicas están en función de no puede. El trabajador no puede levantar, el trabajador no puede caminar, el trabajador no puede. Lo importante aquí es decirle a la empresa qué sí puede hacer. Y también han sido conversaciones que hemos tenido y a mí me ha pasado. No, es que él no puede estar ahí. Bueno, entonces si él no puede hacer nada, dígame qué sí puede hacer. Y eso tiene que ver con nosotros. Cómo nosotros estamos abordando el tema de las capacidades y de las habilidades que tiene ese trabajador. Hay trabajadores que los califican y les dicen, usted tiene una pérdida del 10%. Cuando usted le dice a alguien tiene una pérdida, esa persona de entrada tiene que hacer un duelo. Esa persona ya dice, no puedo hacer, ya perdí mi capacidad.
pero no le decimos, sí, usted perdió el 10% de su capacidad, pero tiene 90% de capacidades para desarrollar actividades laborales. Entonces, desde la conversación tenemos que empezar a hablar desde qué tiene, qué puede hacer, no desde lo que le falta, porque desde lo que le falta nosotros no vamos a encontrar opciones para reintegrarlo, porque nada va a poder. Entonces, ahí nosotros los terapeutas somos muy importantes. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos la etapa de reintegro, nos dicen tipos de reintegros y modificaciones, vuelve a su labor habitual. Con modificaciones, entonces como yo conozco la tarea, yo conozco las exigencias de esa tarea, puedo establecer de qué manera la puede hacer, qué adaptaciones debo hacer para que él lo pueda hacer, ¿cierto? Pueden ser adaptaciones físicas del puesto de trabajo, pueden ser adaptaciones del proceso, pueden ser adaptaciones en tiempos, por ejemplo, para poder hacer esa actividad. Reubicación temporal. También nosotros allí tenemos una participación importante, porque nosotros podemos analizar no solo la tarea donde se desempeñaba él, sino otras actividades. Definir los perfiles de esas actividades y qué exigencias tiene, comparar con las habilidades que tiene el trabajador y decir, venga, en este puesto de trabajo lo podemos reubicar. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos muy bien el proceso para poder acompañar a las empresas en esta definición, en este proceso de reintegro. Pruebas de trabajo. Las pruebas de trabajo básicamente lo que me dicen es que una vez yo ya tengo la actividad, ya he hecho las modificaciones o la reubicación, dependiendo del tipo de reincorporación, lleve al trabajador a la actividad, que la haga y se hace una evaluación. El manual tiene una prueba de trabajo, ella mide productividad, mide seguridad, para ver cómo el trabajador se va a adaptar a la actividad. Entonces, es muy importante hacer las pruebas de trabajo, son necesarias porque son las únicas que nos dicen a nosotras o a nosotros cómo va ese proceso de reintegro, de reincorporación, si esa persona se va a poder adaptar o no, si esa actividad va a ser positiva para él o no, si esa actividad cumple con conversa con las habilidades o capacidades que tiene ese trabajador. Adaptación de actividades o tareas. Nosotros los terapeutas ocupacionales, digamos que estamos llamados a hacer la adaptación de las actividades, no solamente de la actividad, sino también aditamentos o elementos que requiera el trabajador para ejecutar su actividad. Entonces, en esa parte nosotros apoyamos también importante a las empresas. En el rediseño de puestos de trabajo, también, no solamente se interviene en la actividad, si tenemos que hacer un ajuste al puesto de trabajo, pues conociendo nosotros los aspectos básicos de la tarea, cómo se debe hacer y cuál es la forma indicada para esa persona, pues podemos establecer o dar recomendaciones frente a el ajuste del puesto de trabajo para que él pueda estar allí. Rediseño de métodos de trabajo. En los procesos de inducción o reinducción, que uno le pueda explicar al trabajador cómo hacer su actividad una vez vuelva de su incapacidad y se reintegre, hacerle un entrenamiento. En muchas ocasiones no van a poder hacer su actividad tal cual como la venían haciendo por su nueva condición, pero entonces nosotros somos los llamados a hacer el proceso de acompañamiento en la adaptación. Cuáles son las acciones técnicas que puede llevar a cabo, los modos operatorios, la forma de hacer esa actividad que le pueden facilitar su proceso de adaptación. En ese acompañamiento también lo podemos hacer. Diseños de proceso de reinducción. ¿Por qué? Porque no solamente es inducción y sentar al trabajador y volverle a explicar todos los procesos de la empresa, sino inducción en su puesto de trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer en su nueva condición con las habilidades que tiene? ¿Cómo va a hacer ese nuevo proceso? Siempre hay que hacer reinducción. Nosotros no podemos asumir que las personas llegan a un puesto de trabajo y porque ya ha estado toda la vida en la empresa y los conoce o los ha visto, la persona sabe cómo hacerlo. Entonces es importante enseñarles y explicarles cómo hacer la labor.
Y seguimiento a la adaptación, pues es revisar cómo ese trabajador se ha podido adaptar a su nueva labor o a las nuevas tareas que se le asignaron. Eso en cuanto al proceso de rehabilitación profesional. En este proceso de rehabilitación se hace la reincorporación laboral. Y hay otro aspecto en este manejo de la rehabilitación, que son las actividades para el plan de rehabilitación ocupacional. Y esas actividades para el plan de rehabilitación ocupacional se dan cuando definitivamente ya nos damos cuenta que esa persona no va a poder volver a su labor habitual. Ya no va a poder volver a esa empresa, por ejemplo. No va a poder hacer la actividad para la cual está formado, para la cual ya se capacitó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y lo que nosotros esperaríamos, hacer una orientación vocacional para poder llevar a esa persona a una reconversión de mano de obra. Que usted aprenda un nuevo oficio, y lo mejor sería que pudiera hacerlo dentro de esa empresa. Y eso es lo que se espera y a donde pues, se llevaría el proceso. Que se forme ese trabajador, de acuerdo obviamente, como ya lo vimos, a su proceso volitivo, en actividades, en oficios, en tareas que para él sean significantes y que le puedan prestar un servicio a la empresa donde están. Allí se hace una reconversión de mano de obra. Cuando definitivamente no puede volver a su labor, no lo podemos reubicar en ningún otro lado porque ya tiene que aprender una cosa diferente. Por ejemplo, ¿en qué caso se da? En muchas oportunidades. Cuando tenemos operarios de planta que por una condición no pueden volver a manejar máquinas, no pueden estar ya otra vez en la planta. A ellos hay que hacerles un proceso de reconversión. ¿Por qué? Porque usted ya no puede volver a la planta, lo voy a colocar en área administrativa, pero la persona no sabe nada del área administrativa. Entonces, tenemos que darle esas herramientas para que esa persona desarrolle otras habilidades y pueda reintegrarse a ese nuevo proceso donde lo queremos incluir. ¿Listo? Básicamente, esto es a grosso modo lo que nosotros como terapeutas ocupacionales hacemos dentro del proceso de reintegro laboral. Si ustedes ven, tenemos un trabajo muy grande, cumplimos un rol muy importante dentro del proceso de reincorporación laboral. Tenemos muchos espacios en donde debemos brindar apoyo, no solo al trabajador, sino a la empresa como tal. Están necesitando nuestro apoyo. El tema de reincorporación laboral es un tema álgido en las empresas en este momento. Muchas empresas no saben cómo hacer los procesos de reincorporación y sobre todo en el tema de enfermedad de origen común o accidentes de origen común. Los de accidente de trabajo y enfermedad laboral, evidentemente lo asume la ARL, pero los procesos que tienen que ver con origen común son un poco más complejos y allí las empresas están necesitando que nosotros les brindemos ese apoyo, porque no saben cómo reintegrar a ese trabajador, cómo reincorporarlo. Y nosotros tenemos las herramientas que les permite a ellos apoyar esos procesos. ¿Listo? Entonces, ya con base pues en todo esto que vimos, digamos, con la experiencia que he tenido frente al proceso de reincorporación laboral, considero que nosotros tenemos unos retos como terapeutas y esta es como la discusión que quiero abrir para que entre todos pues planteemos como cuáles serían esas ideas o esas sugerencias para nosotros hacernos más visibles en el ámbito laboral. En realidad somos pocos terapeutas en este ámbito laboral, entonces queremos darnos a conocer. Y la idea es que los empresarios, todas las personas diferentes a nosotros, sepan qué hacemos,
y cómo nosotros podemos aportarles en sus procesos. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Pues primero, trabajador, como de las actividades, las intervenciones, adaptaciones y propuestas a los nuevos desafíos que propone la realidad actual con la presencia del COVID. Ahora es un poco más complejo, los procesos de reintegro se hacen más complejos porque ahora hay unas nuevas realidades dentro de las empresas, hay otras implicaciones a nivel de deberes que tienen los trabajadores, condiciones de salud que no permite que todos vuelvan, habrán personas que tienen que hacer teletrabajo, habrá personas que se tienen que reintegrar a hacer teletrabajo y nosotros debemos hacer ese apoyo. Entonces, como terapeutas, debemos adaptarnos a los cambios que exigen los diferentes contextos. En este caso, pues, es necesario hacer el uso de las TIC para estos procesos y actualizarnos constantemente sobre temas referentes a distanciamiento social en las empresas, porque esto nos va a acercar a una nueva realidad y cuando yo voy a hacer reintegro puede influir en los procesos de reintegro con los trabajadores. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que tiene que desplazarse de un puesto a otro para llevar algo, pero en su recomendación dice que no se debe estar desplazando. Entonces, si yo voy a separar los puestos de trabajo, pues eso va a implicar que tenga que hacer un desplazamiento mayor. Tengo que tener en cuenta estas nuevas realidades para poder llevar a cabo estos procesos de reintegro. Asimismo, también actualizarnos en el tema de teletrabajo que pueden influir en los procesos de los trabajadores que tengan que terminar su incapacidad en casa para volver a su labor de teletrabajo. Allí entonces, tenemos nosotros que empezar a trabajar en estas nuevas realidades. Como segunda reto, posicionar nuestra labor como parte fundamental en el análisis de las actividades y definición de las adaptaciones que requiere la tarea para lograr un reintegro exitoso. Entonces, pienso que desde la academia debemos reforzar las competencias en el área laboral, aumentando las posibilidades de prácticas empresariales, brindando apoyo tanto en los procesos de inclusión como de reintegro laboral, de reincorporación laboral. Pienso que muchos tienen más contacto en formas de inclusión laboral que de reintegro. Entonces, sí es importante empezar desde la academia a fortalecer estos procesos. Reforzar la importancia de realizar el análisis de la actividad como una herramienta fundamental para comprender el desempeño. Utilizarla como la herramienta primaria en todos los campos de actuación. Nos permite tomar decisiones frente a la intervención definitivamente. Y si nosotros somos expertos desde nuestra formación en entender la naturaleza de la actividad, en entender cómo se compone, pues nosotros vamos a hacer los llamados a hacer esos procesos de adaptación de tareas, hacer esos procesos de reincorporación laboral. Propiciar espacios de conversación en donde se discutan temas del área laboral, en la que puedan participar tanto los TEOs que se desempeñan en esta área como estudiantes, para establecer estrategias para intervenir desde nuestra profesión en este campo. Fomentar la realización de procesos cohesionados entre la rehabilitación funcional y la ocupacional, no solo para casos de accidente laboral o enfermedad laboral, sino también casos de origen común. Pienso que en algún momento se tienen que promover políticas sobre el reintegro laboral. Como le explicaba, hay unos vacíos jurídicos importantes frente al tema de reintegro. Y es importante que sepamos qué hacer, no solamente nosotros, sino también las empresas, sino también el trabajador. Entonces, siento que sí es necesario que se empiecen a generar como esos cambios. Promover que los terapeutas que apoyan los procesos de rehabilitación conozcan los procesos productivos en los cuales están inmersos sus pacientes, con el fin de establecer objetivos de rehabilitación ajustados a la realidad. En muchos casos, los terapeutas que hacen rehabilitación funcional no son los mismos que están haciendo el proceso de reintegro. En muchos casos no conocen el proceso, no conocen la labor. Así como no solamente terapeutas, lo he visto también en médicos.
médicos que generan recomendaciones sin conocer el proceso donde se está desarrollando esa actividad. Y eso también limita el proceso de reincorporación laboral. Entonces, en este proceso es fundamental conocer la naturaleza de la actividad, es fundamental conocer dónde se está desempeñando ese trabajador, en qué contexto está y poder entender la naturaleza y el rol que él tiene que cumplir en esa empresa o en ese proceso productivo para sí mismo establecer un proceso de rehabilitación, un plan de rehabilitación acorde a lo que la empresa está esperando, acorde a lo que el trabajador está esperando. Fomentar conversaciones entre los empleadores y trabajadores orientadas a la capacidad laboral residual y no basada en la pérdida. En esto pienso que hemos fallado muchas veces, me incluyo porque también me ha pasado, que hablamos desde la pérdida, hablamos desde, es que él no puede hacer, como ya les explicaba, pero no hablamos desde la capacidad de esa persona. Es una persona de la que estamos hablando. Entonces, nosotros como rehabilitadores y como terapeutas no podemos hablar desde, es que él no puede hacer esto, no podemos hablar desde la pérdida. Desde nuestro análisis de caso, desde la creación del informe, desde las recomendaciones, tenemos que hablar de la capacidad de esa persona. Esta persona puede hacer esto. Estas son las habilidades que tiene y se puede desempeñar en estas actividades. Eso es muy importante. Sobre todo es importante cuando tenemos la conversación con las personas de las empresas, con los coordinadores de seguridad en el trabajo, con los ingenieros, con los jefes de la planta. Y a muchos nos ha pasado. Es que él no puede, entonces dígame qué puede hacer. Aquí todo el mundo me viene a decir qué no puede hacer, pero alguien me dice qué puede. Y eso pasa, y suele suceder. Entonces, la invitación es a que empecemos a hablar desde la capacidad, desde la habilidad, desde lo que puede ese trabajador. ¿Listo? Y por último, pues educar a empleadores. Esto lo saqué de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Educar a los empleadores o a otros proveedores de salud, a las compañías aseguradoras, a los abogados, sobre el alcance de la práctica de los TEOs, los procesos de reintegro y en general en el ámbito laboral. ¿Cómo? Propiciando espacios como conversatorios en donde se puedan invitar diferentes profesionales, empresarios y personas de empresas, en donde demos a conocer nuestras competencias como TEO y qué podamos ofrecer y qué podemos ofrecer para mejorar sus procesos productivos. Se los digo, en muchas partes saben qué hacemos los terapeutas ocupacionales. A mí me han dicho fisioterapeuta ocupacional, porque no hemos visibilizado nuestro rol y tenemos muchas herramientas, tenemos toda la potencialidad y toda la experticia para estar en este ámbito y apoyar estos procesos, sobre todo el proceso de reincorporación laboral. Entonces pienso que sí es importante hacernos más visibles frente a lo que hacemos y frente a todo, todas las formas de acompañamiento que le podemos dar a las empresas. Pues básicamente eso es como lo que quería entregarles el día de hoy, exponerles el día de hoy. No sé, Glusman, si entonces empezamos como la interacción o si hay preguntas. Ok, bueno, primero felicitarte, muchísimas gracias. Es un tema bastante interesante y bueno, la parte de la reflexión y de la oportunidad, siento que tenemos los terapeutas ocupacionales de posicionar nuestra disciplina, nuestra carrera, nuestra profesión en esta área, me parece supremamente interesante. Entonces, muchísimas gracias porque nos lleva a la reflexión. Definitivamente, no quisiera que me llamaran fisioterapeuta ocupacional, con todo pues respeto, pero esa combinación como que no da. Somos terapeutas ocupacionales y debemos de posicionarnos mejor. Y siento que hay un papel de todos, ¿no? Porque aunque pues esta es la parte laboral y de reincorporación laboral, también hay algo muy interesante, es que los rehabilitadores, la parte de física, los que hacemos neurorehabilitación, los que hacemos intervención con el paciente desde el proceso de salud física,
jugamos un papel muy importante para que cuando llegue a esos procesos de inclusión laboral, a esos procesos de reintegro, participación en el ambiente laboral también, pues lleguen en las mejores condiciones y podamos engranarnos y definitivamente ser muy importantes en toda la cadena que incluye ese proceso. Muchísimas gracias, Diana, de verdad. Un tema bastante interesante, pero pues siento que lo desarrollaste muy bien. Gracias por el espacio, por la participación. Creo que tenemos algunas preguntas. Las personas que tengan las preguntas pueden abrir su micrófono y podemos interactuar. Y bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, los escuchamos. Buenas tardes. Buena tarde. Tenía levantada la mano, pero bueno, ya que se abrió el micrófono, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Olga Beatriz Guzmán Suárez. Okay. No sé, algunos de los que estén aquí de pronto pues han interactuado conmigo en este espacio. Soy la líder de la red de egresados del área laboral de terapia ocupacional, la cual viene funcionando ya hace 4 años y pues bueno, en primer lugar agradecerle a Diana por esta presentación, por compartir su conocimiento, su experiencia y las reflexiones finales. Y en segundo lugar, aprovechar el espacio para invitarles a que se vinculen a esta red, teniendo en cuenta que en uno de los puntos de reflexión final veo que de repente está bien el llamado que se hace, pero tal vez se mencionaba que somos pocos trabajando en el área y resulta que en la red en este momento somos 280 profesionales vinculados a la red como tal. Y sabemos que tal vez hacen falta vincularse muchas personas más, por eso esta invitación también. Ahorita les comparto el correo de la red para que quienes quieran pues establezcan el contacto y de esa manera podamos vincularles. Y en ese espacio pues decirles también que por ahí fue por donde nos enteramos o por donde yo me enteré pues que iban ustedes a presentar esta charla. Entonces es un mecanismo de difusión, de aprendizaje, de conocimiento y de compartir muchas otras cosas. Quería decirles que soy coautora del manual de rehabilitación y solamente pues me permito hacer dos precisiones porque me parece importante en la conversación que tiene Diana para nosotros y es uno en cuanto al marco normativo, tal vez como ella lo mencionó al comienzo, es plantear que desde la ley 1346 del 2009 no es la que no reglamenta el manual. La ley 1346 es la de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta aclaración solamente la quiero hacer es porque nos dimos a la tarea un grupo de profesionales de presentar el proyecto de norma de rehabilitación que muy a propósito, pues Diana lo mencionaba de esta necesidad que hay. Este proyecto de norma ya está en el ministerio, tuvo una revisión final entre los meses de febrero y marzo. Es construido por nosotros porque es en el marco de quienes hemos trabajado en la elaboración de las 3 versiones del manual de rehabilitación y conecta precisamente con el manual de calificación de pérdida de capacidad laboral porque como decimos, pues son manuales que son hermanitos, que dependiendo de los resultados del proceso de rehabilitación es lo que nos va a dar para nosotros las competencias que tenemos para calificar el título 2 de la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y en ese sentido, pues quería hacer como esa claridad que el proyecto de norma ya viene, que con mucho gusto lo podemos compartir para que ustedes se enteren qué fue lo que pusimos allí, porque allí se incorporó precisamente la necesidad que hay que no se haga solamente esto para el tema de riesgos laborales, sino que sea para todo el sistema de seguridad social. Y decirles que en la diferenciación, digamos, de algunos aspectos que podemos hacer es que en los procesos de reintegro no se hable de análisis de puesto de trabajo porque como la connotación está dada para que esto se trabaje desde el punto de vista de promoción y prevención y también de calificación de origen.
en los procesos de reintegro y rehabilitación, hablar más de los análisis de exigencias y pruebas de trabajo, efectivamente, como Diana lo mencionó, pero como para hacer esa claridad, y que el reintegro y la reincorporación es diferente, ¿sí? Porque de pronto estamos diciendo reintegro o reincorporación, no. Quería dejarlo en claro, es porque la reincorporación es el proceso que sea, tal vez en otro momento sí lo mencionabas, pero es para decirles que la reincorporación se da con todo el proceso adaptativo del trabajador, ¿sí? Yo puedo reintegrarlo, pero no puedo de pronto garantizar la reincorporación porque surgen todos esos factores del contexto y todo lo que ya mencionaste. Entonces me pareció solamente pues oportuno hacer estas interpelaciones como para que todos nos vayamos como con un amplio, digamos, marco de lo que está allí, pero indudablemente pues agradecer tu participación. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que seguir promocionando. Y pues no, muchas gracias, solamente quería darles a conocer que existe esta red y que estamos trabajando fuerte porque hacemos representación en espacios de política pública, en generación hasta de ser promotores de fuentes de empleo, de formación continua, de muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. A ti, Olga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga, sí. Nos parece supremamente interesante y los que están interesados, por favor, es una forma de fortalecer el quehacer del terapeuta ocupacional en esta área, entonces me parece supremamente interesante. Gracias. Ok, amigos, no sé si tengan alguna pregunta, alguien quiera participar. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, primero agradecer la oportunidad, muy chévere haber escuchado la ponencia de la compañera, de la colega, felicitarla. Igual estamos como en un momento de construcción y de aprendizaje a pesar de que ya somos todos graduados, pero creo que el camino es largo. Eh, y pues dentro de ese aprendizaje yo tengo una duda, no sé si de pronto la comparta con los demás colegas, y es el tema de las pruebas de trabajo. Yo me desenvuelvo en el área laboral, ¿sí? Trabajo realizando, muchas veces he hecho pruebas de trabajo, pero he querido todo el tiempo pues hacer como una mejora frente a los procesos que uno hace dentro del quehacer del terapeuta ocupacional. Y la prueba de trabajo, como lo decía la compañera, es un instrumento supremamente importante, y somos pues como los profesionales más idóneos para hacerlo, ¿cierto? Pero dentro de esa prueba hay unos ítems supremamente importantes que son todo el tema del confort, seguridad y productividad, que son como los pilares de la prueba, por decirlo así. Sí, sin embargo, a veces se termina el terapeuta o el profesional que las haga cayendo como en una lista de chequeo, en preguntar o no preguntar y chulear y calificar de acuerdo al número y ya, y termina a veces siendo como muy subjetiva, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, incluso aparece dentro del manual un formato como prueba de trabajo. He estado comparando incluso con otros colegas, inclusive fisioterapeutas también, pero sobre todo terapeutas ocupacionales en la forma en cómo la diligencian. Y pues no sé si no ha estado a mi alcance una prueba que sea un poco más objetiva, pero siempre terminan siendo eso. No hay de pronto algunas pruebas como más medibles en donde yo pueda medir esa productividad, ese confort y esa seguridad, que obviamente tiene un componente en donde uno observa y valida en la labor ya de haber hecho la reubicación, por ejemplo, en el caso que fuera una reubicación o de volver al puesto de trabajo habitual. Y es muy importante pues la observación, la calidad de la observación que se haga para identificar esos puntos, la entrevista con el trabajador, la entrevista con el jefe inmediato, pero no hay algo más que nos permita identificar como de una forma más medible esos 3 puntos. No sé si pues la que hizo la ponencia o alguien del equipo que me pueda como dar claridad en eso, porfa.
Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Egaí Castillo. ¿Cómo están? Quería con relación a la pregunta de la compañera, como complementar o hallar un poquito. Lo que pasa es que nosotros en esa prueba de trabajo pienso y considero que muchas veces llegamos cuando ya está todo y nos piden que hagamos esa prueba de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Y la compañera Juliet lo decía al comienzo, cuando estaba en su ponencia. Es claro que el proceso no arranca cuando el trabajador está ya reincorporado, que es lo que nos está pasando muchas veces. ¿Qué sucede? Las pruebas de trabajo primero se generaron como esa posibilidad de entender cómo era el proceso productivo. Tanto así que nos hablan de esos aspectos que son seguridad, confort, productividad. Y cuando nosotros hablamos de productividad, la compañera en una diapositiva decía ingeniería, ¿cierto? La ingeniería es clave, primero, porque para nosotros es supremamente importante conocer el proceso, pero cuando nosotros hablamos de reincorporación bajo un concepto de esa potencialidad o esa capacidad residual, nosotros también tenemos que ser muy conscientes que los procesos se miden por logros. Y los logros en el ámbito laboral se habla de eficiencia, se habla de efectividad. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos muchas veces a hacer las pruebas de trabajo son personas que ya están reincorporadas, obviamente, y nos dicen, venga, háganme la prueba de trabajo porque la necesito. Bueno, ¿cuál ha sido lo previo que se ha identificado con el trabajador, que es hasta dónde llega su capacidad residual? No voy a, si yo produzco bihora, entonces quizás yo tenga que llegar a hacer una adaptación en ese proceso de la bihora de producción para que el trabajador pueda adquirir esa destreza, porque de hecho ellos una vez ingresan tienen una habilidad que es lo que nosotros tenemos que potencializar y eso es muy claro el manual, incluso la prueba de trabajo Projected a la destreza. Y cuando a mí me hablan de destreza, tengo que estar cumpliendo con términos de tiempos y productividad. Entonces, a mí se me llama muchísimo la atención y es que el problema, pienso yo que incluso me ha pasado a mí, me llaman a decir, ven acá esta prueba de trabajo, cuando ya el trabajador obviamente está reintegrado, pero cuando yo miro ese proceso previo, o sea, venga, miremos cómo te vas a adaptar, miremos cómo lo vamos a hacer, eso no se encuentra. Entonces, cuando yo llego a aplicar la prueba, no tengo los insumos reales para poder aplicarla. Entonces, voy a hablar de confort, pero venga, yo le pregunté alguna vez y la compañera ahora lo decía, es que es la satisfacción del trabajador también. Entonces, no es distinto que yo lo saque del proceso productivo y como yo no lo puedo adaptar, lo pongo en la portería. Hombre, eso, ¿cierto? Es como ese apoyo de esa interpelación que quería hacer solamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Daisy. Básicamente, no pienso que sea la prueba de trabajo como tal, sino de en qué momento del proceso la estamos aplicando y cuál es la objetividad que nosotros le estamos colocando a la prueba. Si bien es cierto, la prueba tiene una forma de calificación y tiene unos ítems, nosotros como profesionales también tenemos la posibilidad de, de analizar eso que estamos viendo, esa actividad que estamos viendo y la ejecución que está haciendo el trabajador para poder dar, digamos que como un concepto frente al proceso que está haciendo ese trabajador. Entonces, pienso que es más desde cuándo hacemos la prueba y lo que nosotros estamos viendo en la prueba de trabajo. Si nos quedamos en chulear y en buscar que el trabajador haga lo que dice la prueba y esos son los criterios para decir si puede o no puede, digámoslo así, estar en la actividad o ejecutar esa actividad, pues entonces pienso que no va a ser, digamos que no va a tener, no va a ser eficiente el proceso de reincorporación. Es importante que nosotros también empecemos a analizar un poco más la actividad en esa ejecución
para poder dar un criterio claro frente a esa ejecución, a esa reincorporación. Perdón, complemento a las dos colegas anteriores, entonces, tomando como base digamos, la propuesta que se hizo para esa prueba de trabajo, exactamente lo que dice aquí la colega Diana Juliet, es tener en cuenta el momento en el que se aplica y viene diciéndolo claro en el manual que se debería aplicar al mes de haberse reintegrado la persona, inclusive aquí porque el tema giró alrededor de un reintegro que sugiere que, como se presentó desde el comienzo, que la persona hubiese estado en una incapacidad temporal, pero también podemos tener otros casos en donde la persona está en proceso de rehabilitación, pero nunca salió de la empresa, es decir, nunca tuvo incapacidad temporal. Entonces, también hay momentos en que se pueden aplicar esas pruebas de trabajo para eso, para facilitar ahí sí la reincorporación, que es mirar todo este tema de adaptaciones o ajustes que requiera o en el proceso o en el puesto de trabajo o en las herramientas, bueno, en fin. Y una recomendación es que mientras la persona esté en incapacidad temporal, esa preparación de la que habló la compañera muy bien, se llama un análisis de exigencias, que traducido a nuestra taxonomía más habitual son los perfiles. El perfil del trabajador y el perfil del trabajo, de tal manera que podamos mirar por áreas y componentes precisamente qué es ese potencial que tiene y hacia dónde lo vamos a llevar. Entonces, por eso sí, ustedes miran el flujograma que se encuentra en el manual como en la página, creo que debe ser como 98 o algo así, se van a dar cuenta que debemos partir de un concepto ocupacional, ¿sí? Para poder empezar a guiar todo ese proceso. Entonces, es de los momentos y efectivamente no es una lista de chequeos, se tiene que hacer una descripción de cada uno de esos ítems que se contempla allí. Gracias. Sí, gracias a las tres por la opinión, estoy de acuerdo, o sea, es como por no caer, porque en ocasiones se ve que se termina haciendo como esa lista de chequeo. Por lo general, nosotros hacemos al mes, a los 2 meses de haberse reintegrado el trabajador para verificar la adaptabilidad a la labor. Estoy completamente de acuerdo. Solamente mi pregunta iba enfocada como al tema de pronto si hubieran unas pruebas donde se pueda medir de pronto más objetivamente cada uno de los ítems. Comprendo que no, que depende del momento en el que hay que hacer la prueba y si es completamente válido, y obviamente identificando la actividad a la que se desenvuelve el trabajador. Pero listo, muchas gracias por sus aportes. Ok, listo, muy bien. Qué espacio tan interesante. Pues me encanta porque esto apertura espacios de discusión, de organización y sobre todo de pensarnos el quehacer del terapeuta ocupacional. Como decimos ahí, es un tema bastante amplio que estamos construyendo. Afortunadamente tuvimos también a Olga Guzmán, por ejemplo, que es líder de un buen grupo. Y bueno, a todas las personas que participaron hoy, a nuestra ponente, Diana, muchísimas gracias. Muy chévere conocer todo este proceso. Y bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, pues buscando espacios de reflexión sobre el quehacer del terapeuta ocupacional. Se los agradecemos. Ya por tiempo de sala nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Otra vez, Diana, te lo agradezco mucho. Gracias por tu espacio, por tu tiempo. A todos los participantes, definitivamente es gracias a ustedes que tenemos este espacio. Muchísimas gracias por hacerlo realidad. Y bueno, nos estamos viendo en Estoy Aprendiendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Diana. A ti y a Gracias todos, a muchísimas todos. gracias por la invitación. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao. Que estén muy bien.